La guerra del siglo XX de Erich Hobsbawm. Capítulo 17. La muerte de la vanguardia, las artes después de 1950. El arte como inversión es un concepto poco anterior a los años 50. Los grandes productos domésticos de línea blanca, las cosas que mantienen a nuestra economía en funcionamiento, neveras, cocinas, todas las cosas que eran de porcelana y blancas, ahora están pintadas. Esto es nuevo. Van acompañadas de arte poco. Muy bonito. El mago Merlín saliendo de las paredes mientras abres la puerta de la nevera para tomar el zumo de naranja. Es práctica habitual entre los historiadores, incluyendo al que esto escribe, analizar el desarrollo de las artes, a pesar de lo profundamente arriesgadas que están en la sociedad, como si fuesen separables de su contexto contemporáneo, como una rama o tipo de actividad humana, sujeta a sus propias reglas y susceptible por ello de ser juzgada, de acuerdo con ellas. No obstante, en la era de las más revolucionarias transformaciones de la vida humana de que se tiene noticia, incluso este antiguo y cómodo método para estructurar un análisis histórico se convierte en algo cada vez más irreal, no solo porque los límites entre lo que es y no es clasificable como arte, creación o artificio se difuminan cada vez más, hasta el punto de llegar incluso a desaparecer, sino también porque una influyente escuela de críticos literarios de fin de siglo pensó que era imposible, irrelevante y poco democrático decidir si McBean es mejor o peor que Whitman. El derrumbamiento. El fenómeno se debe también a que las fuerzas que determinaban lo que pasaba en el arte, o en lo que los observadores pasados de moda hubieran llamado así, eran sobre todo exógenas y, como cabía esperar en una era de extraordinaria revolución tecnocientífica, predominante tecnologías. La tecnología revolucionó las artes haciéndolas omnipresentes. La radio, que ya había llevado los sonidos, palabras y música a la mayoría de los hogares del mundo desarrollado, siguió su penetración por el mundo en vías de desarrollo, pero lo que la universaliz fue el transistor que la hizo pequeña y portátil, y las pilas eléctricas de la larga duración que la independizaron de las redes oficiales, es decir, urbanas, de energía eléctrica. El gramófono o tocadiscos ya era antiguo y, aunque mejoró técnicamente, siguió siendo un tanto engorroso. El disco de larga duración, 1948, que se popularizó rápidamente en los años 50, Witness 1984, benefició a los amantes de la música clásica, cuyas composiciones, a diferencia de las de la música popular, no solían ceñirse al límite de entre 3 y 5 minutos de duración de los discos de 78 revoluciones por minuto. Pero lo que hizo posible transportar la música escogida fueron los cassettes, que podían tocarse en reproductores a pilas cada vez más pequeños y portátiles, y que se extendieron por todo el mundo en los 70, con la ventaja adicional de que podían copiarse fácilmente. En los años 80 la música podía estar en cualquier parte, acompañando cualquier actividad privada gracias a los auriculares acoplados a unos artilugios de bolsillo de los que fueron pioneros
como tantas veces. Los japoneses o proyectada con estruendo por los grandes radiocassettes portátiles, habida cuenta de que los altavoces aún no se podían miniaturizar. Esta revolución tecnológica tuvo consecuencias políticas y culturales. Así en 1961, el presidente Gauch pudo movilizar a los soldados contra el golpe militar que preparaban sus jefes, gracias a que pudieron escucharle en sus radios portátiles. En los años 70, los discursos del ayatolá Jomeini, el futuro dirigente de la revolución iraní en el exilio, eran fácilmente transportados, copiados y difundidos en Irak. La televisión nunca fue un portátil como la radio, o cuando menos perdía mucha más calidad al reducirse que la radio, pero llevó a los hogares las imágenes en movimiento. Además, aunque un televisor era mucho más caro y abultaba más que un radio, pronto se hizo casi universal y resultó accesible incluso para los pobres en algunos países atrasados, siempre y cuando existiera en ellos una infraestructura urbana. En los 80, algo así como un 80% de la población de un país como Brasil tenía acceso a la televisión. Esto es más sorprendente que el hecho de que el nuevo medio reemplazara en Estados Unidos a la radio y el cine como forma más común de entretenimiento popular durante los 50. Y en Gran Bretaña en los 70, la demanda de nuevo medio se hizo abrumadora en los países desarrollados. Comenzó, gracias al video, que era un aparato bastante caro, a llevar todo tipo de imágenes filmadas a la pequeña pantalla casera. Aunque el repertorio producido para la pantalla grande soportaba mal su miniaturización, el video tenía la ventaja de dar al espectador una opción teóricamente ilimitada de ver lo que quisiera y cuando quisiera. La muerte de la vanguardia. Con la infusión del ordenador doméstico, la pequeña pantalla pareció convertirse en la forma de enlace visual más importante del individuo como el exterior. Sin embargo, la tecnología no solo hizo que el arte fuese omnipresente. La música electrónica, en que el sonido generado mecánicamente es el habitual de la música popular, tanto en directo como en grabaciones, en que cualquier niño puede congelar imágenes y repetir un sonido o un pasaje visual, al modo que antes solo podía aplicarse a releer los textos, en que la ilusión teatral es apenas nada en comparación con lo que la tecnología puede hacer en los anuncios de la televisión, incluyendo la posibilidad de explicar una historia en 30 segundos. Ha de ser muy difícil recobrar la simple linealidad y el carácter secuencial de la percepción en los tiempos anteriores a estos, en que la tecnología permite pasar en segundos por la totalidad de los canales de televisión disponibles. La tecnología transformó el mundo de las artes y de los entretenimientos populares más pronto de un modo más radical que el de las llamadas artes mayores, especialmente las más tradicionales. ¿Qué les ocurrió a estas últimas? A primera vista, lo más llamativo a propósito del desarrollo del arte culto en el mundo posterior a la era de las catástrofes fue un desplazamiento geográfico de los centros tradicionales europeos de la cultura
de élites, y en una era de prosperidad global sin precedentes, un crecimiento enorme de los recursos disponibles para promoverlas. Sin embargo, un examen más atento de la situación ofrece un resultado menos optimista. Que Europa, palabra con la que entre 1947 y 1989 la mayoría de los occidentales aludía a la Europa occidental, ya no era el centro del gran arte, era algo sabido. Nueva York se enorgullecía de haber reemplazado a París como centro de las artes visuales, entendiendo por ello el mercado del arte, el lugar en que los artistas vivos se convertían en las mercancías de mayor precio. Más significativo resulta aún que el jurado del Premio Nobel de Literatura, un grupo cuyo sentido de la política es a menudo más interesante que sus juicios literarios, empezará a tomarse en serio la literatura no europea a partir de los años 70, cuando antes la había prácticamente ignorado, a excepción de la literatura estadounidense que obtuvo premios de forma regular a partir de 1930, año en que Sinclair Lewis fue el primer galardonado. En los años 70, ningún lector serio de novelas podía ignorar la brillante escuela de escritores latinoamericanos, al igual que ningún aficionado serio al cine podía desconocer, o al menos dejar de comentar con admiración, las obras de los grandes directores japoneses que, empezando por Akira Kurosawa, 1910, ganaron en los años 50 los festivales internacionales de cine o el Bengalí Sayarai, 1921-1992. El derrumbamiento. Nadie se sorprendió cuando en 1986 el premio Nobel le correspondió por primera vez a un escritor de África subsahariana, el nigeriano Wole Soyinka, 1934. El desplazamiento aludido se hizo aún más evidente en la más visual de las artes, la arquitectura. Como ya hemos visto, el movimiento arquitectónico moderno había construido un poco en el periodo de entreguerras. Tras la guerra y la vuelta a la normalidad, el estilo internacional realizó sus mayores y más numerosos monumentos en los Estados Unidos, donde se desarrolló, y posteriormente a través de las cadenas hoteleras estadounidenses que se extendieron por el mundo en los años 70. Exportó su peculiar estilo de palacios de los sueños para ejecutivos viajeros y turistas acomodados. En sus versiones más típicas eran fácilmente reconocibles por una especie de nave central o invernadero gigantesco, general como árboles, plantas de interior y fuentes. Con ascensores transparentes que se deslizaban por paredes interiores o exteriores, cristales por todas partes y una iluminación teatral. Habían de ser para la sociedad burguesa de finales del siglo XX lo que los teatros de ópera para su predecesora del siglo XIX. Pero el movimiento moderno creó también importantes monumentos en otras partes. Le Corbusier, 1887-1965,
construyó una capital entera en la India, Chandigarh. Oscar Niemeyer, 1907, otra en Brasil, Brasilia, mientras que el que quizás sea el más hermoso producto del movimiento moderno, construido también por encargo oficial más que con patrocinio o para el provecho privado, se encuentra en México, el Museo Nacional de Antropología, 1964. Parecía también evidente que los viejos centros artísticos europeos daban muestras de desfallecimiento, con la posible excepción de Italia, donde el sentimiento de liberación antifascista, bajo la dirección de los comunistas, en buena medida, inspiró en torno a una década de renacimiento cultural, cuyo mayor impacto internacional se produjo a través del neorrealismo cinematográfico. Las artes visuales francesas no mantuvieron la reputación de la escuela parisina de entreguerras, que en sí misma era poco más que una secuela de la etapa anterior a 1914. Las firmas más reputadas de escritores franceses de ficción pertenecían a intelectuales y no a creadores literarios, como inventores de artificios, el Nouveau Roman de los años 50 y 70, o como escritores de ensayo, y no por sus obras de creación. ¿Acaso había algún novelista serio francés posterior a 1945 que hubiera alcanzado reputación internacional en los años 70? Probablemente no. El panorama artístico británico era mucho más vital, no solo porque después de 1950 Londres se transformó en uno de los centros mundiales de espectáculos musicales y teatrales, sino porque produjo un puñado de arquitectos de vanguardia cuyos arriesgados proyectos les granjearon más fama en el exterior, en París o en Stuttgart, que en su propio país. Sin embargo, si tras la Segunda Guerra Mundial el Reino Unido ocupó un lugar menos marginal en las artes de la Europa occidental del que había ocupado en el período de entreguerras, no sucedía lo mismo en el campo donde siempre habían destacado, en la literatura. En poesía, los escritores de posguerra de la pequeña Irlanda salían más que airosos en comparación con la Gran Bretaña. La muerte de la vanguardia. En cuanto a la República Federal de Alemania, el contraste entre los recursos del país y sus logros, así como entre el glorioso pasado de Weimar y el presidente Buch, eran impresionantes y no podía explicarse solo por desastrosos efectos y secuelas de los 12 años de mandato de Hitler. Resulta significativo al respecto que durante los 50 años de posguerra, muchos de los mejores talentos activos en la literatura germano-occidental no fueran nativos sino emigrantes del este, Celan, Gries y otros, llegados de la República Demócrata Alemana. Alemania estuvo, por supuesto, dividida entre 1945 y 1990. El contraste entre las dos partes, una militantemente liberal democrática, orientada al mercado y occidental, la otra, una versión de manual de la centralización comunista, ilustra un aspecto curioso de la migración de la alta cultura, su relativo florecimiento bajo el comunismo a menos durante ciertos periodos. Esto no puede aplicarse igualmente a todas las artes ni, por supuesto,
a los estados sometidos a férreas dictaduras asesinas como las de Stalin y Mao, o países gobernados por tiranuelos megalómanos como Ceausescu en Rumania, 1961-1989, o Kim Il-sung en Corea del Norte, 1941 y 1994. Además, en la medida en que las artes dependían del patronazgo público, es decir, del gobierno central, la habitual preferencia dictatorial por el gigantismo pomposo reducía las opciones de los artes, al igual que la insistencia oficial en promover una especie de mitología sentimental optimista conocida como realismo socialista. Es posible que los amplios espacios abiertos flanqueados por torres neovictorianas, característicos de los 50, encuentren algún día admiradores. Pienso en la plaza Smolensk de Moscú, pero el descubrimiento de sus méritos arquitectónicos debe dejarse para el futuro. Por otra parte, hay que admitir que allí donde los gobiernos comunistas no insistieron en indicar a sus artistas lo que tenían que hacer, su generosidad a la hora de subvencionar las actividades culturales, o como dirían otros, su escaso sentido de la rentabilidad, resultó de gran ayuda. No es fortuito que en los años 80 Occidente importase productores vanguardistas de ópera de Berlín Oriental. La Unión Soviética siguió culturalmente yerma, al menos comparación con sus glorias anteriores a 1917, e incluso con el fermento de los años 20, salvo quizás por la poesía, el arte más susceptible de practicarse en privado y el que mejor mantuvo la continuidad con la gran tradición rusa del siglo XX. Tras 1917, Almagtoa, 1889 y 1966, Betjeva, 1892 y 1960, Pasternak, 1890 y 1960, Gluck, 1890-1921, Mayakovsky, 1893 y 1930, Brodsky, Irón, 1940 y Busniewski, 1933, Magdalena, 1937. Sus artes visuales sufrieron por la combinación de una rígida ortodoxia, tanto ideológica como estética e institucional, y de un aislamiento total del resto del mundo. El apasionado nacionalismo cultural que empezó a surgir en algunas partes durante el periodo de Bolshevik ortodoxo y eslavófilo en Rusia, Zul'jin, 1918, mítico medievalista en Armenia. Por ejemplo, en las películas de Sergei Paradonik, 1924, se debió en gran medida al hecho de que cualquiera que rechace lo que recomendaban el sistema y el partido, como hicieron muchos intelectuales, el derrumbamiento, no tenía otra tradición en que inspirarse que las conservadoras locales. Además, los intelectuales soviéticos estaban muy aislados no solo del sistema del gobierno, sino también de la masa de los ciudadanos soviéticos que de alguna manera aceptaban la legitimidad
del sistema y se adaptaban a la única forma de vida que conocían, y que durante los años 70 y 70 mejoró notablemente. Los artistas odiaban a los gobernantes y despreciaban a los gobernados, incluso cuando, como los neoeslavófilos, idealizaban el alma rusa en la imagen de un campesino que ya no existía. No era un buen ambiente para el artista creativo, y la disolución del aparato de coerción intelectual desvió, paradójicamente, a los talentos de la creación a la agitación. El Solzhenitsyn, que puede sobrevivir como uno de los grandes escritores del siglo XX, es precisamente el que todavía tenía que predicar escribiendo novelas. Un día en la vida de Iván Denisovich, pabellón de cancerosos, porque carecía de la libertad necesaria para escribir sermones y denuncias históricas. Hasta fines de los 70, la situación en la China comunista estuvo dominada por una feroz represión, salpicada por raros momentos de relajación. Dejemos que florezcan 100 flores, que servían para identificar a las víctimas de las siguientes purgas. El régimen de Mao Zedong alcanzó su clímax durante la Revolución Cultural de 1966 y 1976, una campaña contra la cultura, la educación y la intelectualidad sin parangón en la historia del siglo XX. Cerró prácticamente la educación secundaria y universitaria durante 10 años, interrumpió la práctica de música clásica occidental y de otros tipos de música, destruyendo los instrumentos allí donde era necesario, y redujo el repertorio nacional de cine y teatro a media docena de obras políticamente correctas, a juicio de la esposa del gran timonel, que había sido una actriz cinematográfica de segunda fila en Shanghái, las cuales se repetían hasta el infinito, dada esta experiencia y la antigua tradición china de imposición de la ortodoxia, que se modificó sin llegar a abandonarse en la era post-Mao. La luz emitida por la China comunista en el terreno del arte siguió siendo débil. Por otra parte, la creatividad floreció bajo los regímenes comunistas de la Europa Oriental, al menos cuando la ortodoxia se relajó un poco, como sucedió durante la desestalización. La industria cinematográfica en Polonia, Checoslovaquia y Hungría, hasta entonces no muy conocida ni siquiera localmente, surgió con fuerza desde fines de los 50 hasta convertirse durante cierto tiempo en una de las más interesantes producciones de películas de calidad del globo, hasta el colapso del comunismo, que conllevó el colapso de los mecanismos de producción cultural en los países afectados. La creatividad se mantuvo incluso cuando se producían los periodos represivos. Tras 1968 en Checoslovaquia, después de 1980 en Polonia. Aunque el prometedor comienzo de la industria cinematográfica de la Alemania Oriental a principios de los años 50 fue interrumpido por la autoridad política. La muerte de la vanguardia, que un arte tan dependiente de fuertes inversiones estatales, floreciéndose artísticamente bajo los regímenes comunistas, es más sorprendente que el hecho de que lo hiciera la literatura de creación, porque después de todo, incluso bajo gobiernos intolerantes, se pueden escribir libros para guardarlos en un cajón o para círculos de amigos. Por muy reducido que fuese originalmente el público para él,
que escribían, algunos autores alcanzaron una admiración internacional como los escritores de la Alemania Oriental, que produjo talentos mucho más interesantes que la próspera Alemania Federal o los checos de los 70, cuyos escritores solo llegaron a Occidente con la emigración interna y externa posterior a 1968. Lo que todos esos talentos tenían en común era algo de los pocos escritores y directores de cine de las economías desarrolladas de mercado disfrutaban, y en que soñaban las gentes de teatro de Occidente, un grupo dado de un radicalismo político como habitual que databa en los Estados Unidos y Gran Bretaña de los años 30, la sensación de que su público lo necesitaba. En ausencia de una política real y de una prensa libre, los artistas eran los únicos que hablaban de lo que su pueblo, o por lo menos el sector ilustrado de éste, pensaba y sentía. Esos sentimientos no eran exclusivos de los artistas de los regímenes comunistas, sino también de otros regímenes donde los intelectuales estaban en contra del sistema en el poder y eran lo bastante libres para expresarse en público, aunque fuera con limitación. El apartheid surafricano inspiró a sus adversarios la mejor literatura que ha salido de aquel subcontinente hasta hoy. El hecho de que entre los años 50 y 90 la mayoría de los intelectuales latinoamericanos al sur de México fueran en algún momento de sus vidas refugiados políticos tiene mucho que ver con las realizaciones culturales de aquella parte del hemisferio occidental. Lo mismo puede decirse de los intelectuales turcos, pero el florecimiento ambiguo del arte en la Europa oriental no era debido únicamente a su función de oposición tolerada. La mayoría de sus jóvenes practicantes se inspiraban en la esperanza de sus países. Incluso bajo regímenes insatisfactorios, entrarían en una era después de los horrores de la guerra. Algunos, más de los que quisieran recordarlo, habían sentido el viento de la utopía en las alas de su juventud, por lo menos durante los primeros años de posguerra. Unos pocos siguieron inspirándose en su tiempo. Ismail Kadar, 1930, quizás el primer novelista albanés conocido en el exterior, se convirtió en portavoz, no tanto de la línea dura del régimen de Enver Hoxha, como de un pequeño país montañoso que bajo el comunismo se había ganado por primera vez un lugar en el mundo. Emigró en 1990. La mayoría de los demás pasaron antes o después a algún tipo de oposición, aunque con frecuencia rechazasen la única alternativa que se les ofrecía: cruzar la frontera de la Alemania Federal o Radio Europea libre en un mundo de opuestos binarios y mutuamente excluyentes, e incluso donde, como en Polonia, el rechazo al régimen existente era total, todos excepto los más jóvenes. El derrumbamiento conocían lo suficiente de la historia de su país desde 1945 como para añadir matices de gris al blanco y negro de la propaganda. Esto precisamente lo que confiere una dimensión trágica a las películas de Ansar Haddad, 1926, y una cierta ambigüedad a los directores checos de los 70, que rondaban entonces los 30 años, y a los escritores de la RDA. Christa Ward, 1929, Heiner Müller, 1929, desilusionados pero sin haber renunciado a sus sueños. Paradójicamente,
los intelectuales y artistas del segundo mundo socialista, también de las diversas partes, y unos privilegios relativos, al menos durante los intervalos entre persecuciones en el mundo socialista, podían figurar entre los ciudadanos más ricos y gozar de una libertad rara en aquellas prisiones, la de viajar al extranjero e incluso la de tener acceso a la literatura extranjera. Bajo el socialismo, su influencia política era nula, pero en los distintos países del tercer mundo y tras la caída del comunismo, en el antiguo mundo del socialismo realmente existente, ser un intelectual o incluso un artista constituía un activo público. En América Latina, los escritores de mayor prestigio, al margen de cuáles fueran sus opiniones políticas, podían esperar cargos diplomáticos, con preferencia en París, donde la ubicación de la UNESCO daba a los países que quisieran hacerlo la oportunidad de colocar los ciudadanos en la vecindad de los cafés de la Rue Gauche. Los profesores universitarios tenían posibilidades como ministros, preferentemente de economía, pero la moda de finales de los 80 de que personas del mundo del arte se presentasen como candidatos a la presidencia, como hizo un novelista en Perú, o llegasen realmente a hacerlo, como sucedió en la Checoslovaquia y en la Lituania postcomunista, parecía nueva, aunque tenía precedentes anteriores en nuevos países, tanto europeos como africanos, que tendían a dar preeminencia a aquellos de sus pocos ciudadanos, que eran conocidos en el exterior como concertistas de piano, como en Polonia en 1918, poetas en lengua francesa, Senegal, o bailarines como sucedió en Guinea. Por el contrario, los novelistas, dramaturgos, poetas y músicos de la mayoría de los países desarrollados occidentales no tenían oportunidades políticas en ninguna circunstancia, ni siquiera en los países más intelectualizados, salvo como potenciales ministros de cultura. André Malraux en Francia, Jorge Sepúlveda en España. En una etapa de prosperidad sin precedentes, los recursos públicos y privados dedicados a las artes fueron mayores que antes. Incluso el gobierno británico, que nunca ha estado en la avanzada del mecenazgo público, invirtió a finales de los 80 más de 1.000 millones de libras esterlinas, frente a inversiones de 900.000 libras en 1939. Britain and Official Handbook, 1961. 1990. El mecenazgo privado fue menos importante, excepto en los Estados Unidos, donde los millonarios, estimulados por sustanciosas ventajas fiscales, protegieron la educación, el saber y la cultura en una escala mucho más generosa en cualquier otro lugar. Ello se debió a un verdadero apreciado por las cosas elevadas de la vida, sobre todo entre los magnates de primera generación. La muerte de la vanguardia, en parte porque en ausencia de una jerarquía social formal, la segunda mejor opción era lo que podríamos denominar un estatus de Médicis. Cada vez más, los grandes inversores no se limitaban a donar sus colecciones a museos nacionales u a otras instituciones públicas, sino que insistían en fundar sus propios museos, a los que bautizaban con su nombre, o bien exigían tener su propia ala o sector de los museos
en que sus colecciones se presentarían en la forma determinada con sus propietarios y donantes. En cuanto al mercado del arte, desde los 50 descubrió que se estaba recuperando de casi medio siglo de depresión. Los precios, en especial los de los impresionistas y postimpresionistas franceses, así como de los mejores de entre los primeros modernos parisinos, se pusieron por las nubes, hasta que en los años 70 el mercado artístico internacional, cuyo centro pasó primero a Londres y más tarde a Nueva York, igualó los récords históricos en precios reales de la era del Imperio, para dejarlos muy atrás en el alocado mercado alcista de los años 80. El precio de los impresionistas postimpresionistas se multiplicó por 23 en 1975 y 1989, Sotheby's 1992. No obstante, las comparaciones con otros periodos anteriores resultaron desde entonces imposibles. Es verdad que los ricos todavía coleccionaban. Como norma, el dinero viejo prefería los viejos maestros, el nuevo las novedades, pero cada vez más. Quienes compraban arte lo hacían como inversión, de la misma manera que antes se compraban especulativamente acciones de minas de oro. El fondo de pensiones de los ferrocarriles británicos, que muy bien asesoró, hizo mucho dinero comprando arte. No puede considerarse como un amante del arte, y la transición artística característica de fines de los años 80 fue la de un magnate de Australia Occidental que compró un Bathwood por 31 millones de libras, gran parte de las cuales le fueron prestadas por los propios subastadores, con la presumible esperanza por parte de ambos de que futuros incrementos en los precios harían de la pintura un objeto mucho más valioso como garantía de préstamos bancarios y aumentarían los beneficios de los intermediarios. No obstante, las expectativas no se cumplieron. El señor Boom de Peter se declaró en bancarrota y el boom artístico especulativo la entró en un colapso en principios de los años 90. La relación entre el dinero y las artes siempre ha sido ambigua. Dista mucho de estar claro que las mayores realizaciones artísticas de la segunda mitad del siglo le daban mucho, excepto en arquitectura, donde en conjunto lo grande es bello o, en cualquier caso, es más fácil que salga en las guías. Por otra parte, otro tipo de fenómeno económico afectó de forma profunda a la mayoría de las artes: su integración en la vida académica, en las instituciones de educación superior, cuya extraordinaria expansión ya hemos señalado antes. Capítulo 10. Este era a la vez un fenómeno general y específico, hablando en términos generales, el hecho decisivo en el desarrollo cultural del siglo XX. La creación de una revolucionaria industria del ocioso destinada al mercado de masas redujo las formas tradicionales del gran arte a los guetos. El derrumbamiento de las élites, que a partir de la mitad del siglo estaban formados básicamente por personas que habían tenido una educación superior, el público de la ópera y del teatro, los lectores de los clásicos de cada país y de la clase de poesía y teatro que los críticos toman en serio. Los visitantes de museos y de galerías de arte eran una abrumadora mayoría personas que habían completado una educación secundaria, exceptuando el mundo socialista, donde la industria del ocio encaminaba a maximizar los beneficios
se mantuvo controlada mientras lo estuvo. La cultura común de cualquier país urbanizado de fines del siglo XX se basaba en la industria del entretenimiento de masas, cine, radio, televisión, música pop, en la que también participaba la élite, al menos desde el triunfo del rock, y a la que los intelectuales dieron un giro refinado para adecuarla a los gustos de la élite. Más allá de la segregación, era cada vez más completa, porque la mayoría del público a que apelaba la industria de masas solo se encontraba por accidente y de forma ocasional con los géneros por los que apasionaban los entendidos de la alta cultura, como cuando una aria de Puccini cantada por Pavarotti se asoció a los mundiales de fútbol de 1990, cuando breves temas de Händel o Bach aparecían subrepticiamente en algún anuncio de televisión. Si no quería integrarse en las clases medias, no tenía que molestarse en ver las obras de Shakespeare. Por el contrario, si uno lo quería, siendo la forma más obvia de hacerlo pasar los exámenes de la escuela secundaria, no podía dejarse de verlas, ya que eran materia de examen. En casos extremos de los que las clasistas, Gran Bretaña era un ejemplo notable. Los periódicos dirigidos respectivamente a la gente instruida y a la que no lo estaba parecían proceder de universos diferentes. Más específicamente, la extraordinaria expansión de la educación superior proporcionó cada vez más empleo y se convirtió en un mercado para hombres y mujeres con escaso atractivo comercial. Esto se podía advertir sobre todo en la literatura. Había poetas enseñando, o al menos trabajando, en las universidades. En algunos países, las ocupaciones de novelistas y profesor se suponían de tal forma que en los años 70 apareció un género nuevo que prosperó rápidamente. Habida cuenta que un gran número de lectores potenciales estaban familiarizados con el medio, la novela del campus, que además de la materia habitual de la ficción, la relación entre los sexos trataba de cuestiones más esotéricas como los intercambios académicos, los coloquios internacionales, los cotilleos universitarios y las peculiaridades de los estudiantes. Y lo que era más arriesgado, la demanda académica alentó la producción de una escritura creativa que se prestaba a ser diseccionada en los seminarios y que se beneficiaba de su complejidad cuando no era incomprensible, siguiendo el ejemplo del gran James Joyce, cuya obra tardía tuvo tantos comentaristas como auténticos lectores. Los poetas escribían para otros poetas o para estudiantes que se esperaba que discutieran sus obras, protegidas por salarios académicos, becas y listas de lecturas obligatorias. Las artes creativas no comerciales podían esperar, sino florecer, al menos sobrevivir cómodamente. La muerte de la vanguardia. Por desgracia, otra consecuencia del crecimiento académico vino a mirar su posición, puesto que los glosadores y escoliastas se independizaron de su tema al sostener que un texto solo era lo que el lector hacía él. Postulaban que el crítico que interpretaba a Flaubert era tan creado de Madame Bovary como su autor, e incluso tal vez, dado que esa novela solo sobreviviría
merced a las lecturas de otros, sobre todo con fines académicos. Más que el propio autor, esta teoría había sido defendida largamente por los productores teatrales de vanguardia, precedidos por los representantes de actores y los magnates del cine, para quienes Shakespeare o Verdi eran básicamente material en bruto para sus propias interpretaciones aventuradas y preferiblemente provocadoras. Al triunfar en ocasiones, reforzaron el creciente esoterismo de las artes de élite, ya que eran a su vez comentarios y críticas de anteriores interpretaciones, sólo plenamente comprensibles para los iniciados. La moda llegó incluso hasta las películas populares, en que directores refinados mostraban su erudición cinematográfica a la élite, que entendían sus alusiones mientras contentaban a las masas y a la taquilla con sangre y sexo. Es posible adivinar cómo valorarán las historias de la cultura del siglo XXI los logros artísticos de la segunda mitad del siglo XX. Obviamente no, pero resultará difícil que no advirtieran la decadencia, al menos regional, de géneros característicos que habían alcanzado de gran esplendor en el siglo XIX y que sobrevivieron durante la primera mitad del siglo XX. La escultura es uno de los ejemplos que venía a la mente, aunque solo sea porque la máxima expresión de este arte, el monumento público, desapareció casi por completo después de la Primera Guerra Mundial, salvo en los países dictatoriales donde, según la opinión generalizada, la calidad no igualaba a la cantidad. Es imposible evitar la impresión de que la pintura ya no era lo que había sido en el período de entreguerras. Sería difícil hacer una lista de pintores de entre 1950 y 1990. Se pudieran considerarse grandes figuras, es decir, dignos de ser incluidos en museos de otros países que los suyos. Comparable con la lista del período de entreguerras, esta la última hubiera incluido como mínimo a Picasso 1888-1973, Matisse 1869-1964, Sutik 1894 y 1943, Chagall 1889 a 1985 y Renoir 1871 a 1955. De la Escuela de París, a Klimt 1879 y 1940, a 2 o 3 rusos y alemanes, y a 1 o 2 españoles y mexicanos. ¿Cómo podría compararse a esta una lista de finales del siglo XX? Aún incluyendo a algunos de los líderes del expresionismo abstracto de la Escuela de Nueva York, a Francis Bacon y a un par de alemanes. En música clásica, una vez más, la decadencia de los viejos géneros quedaba oculta por el aumento de sus interpretaciones, sobre todo como un repertorio de clásicos muertos. ¿Cuántas óperas nuevas escritas después? El derrumbamiento de 1950 se han consolidado en los repertorios internacionales o incluso nacionales, en los que se reciclaban una y otra vez las obras de compositores, cuyo representante más joven había nacido en 1860, salvo en Alemania y Gran Bretaña, Hetzi, Britain y como mucho 2 o 3 más. Muy pocos compositores llegaron a crear grandes óperas. Los estadounidenses, por ejemplo, Leonard Bernstein, 1918 a 1990,
preferían un género menos formal como el teatral musical. ¿Cuántos compositores, si excluimos a los rusos, siguieron componiendo sinfonías que habían sido consideradas como la más grande de las realizaciones instrumentales en el siglo XIX? El talento musical, que siguió dando frutos abundantes, tendió a abandonar las formas tradicionales de expresión, aunque éstas seguían dominando abrumadoramente en el gran arte. Un retroceso parecido respecto a los géneros del siglo XIX puede observarse en la novela. Por supuesto que se siguieron escribiendo, comprando y leyendo en grandes cantidades. Sin embargo, si buscamos entre las grandes novelas y los grandes novelistas de la mitad del siglo, a los que tomaron como sujeto una sociedad o una época enteras, los encontraremos fuera de las regiones centrales de la cultura occidental, salvo una vez más en Rusia, donde la novela resurgió como el primer sol, Solzhenitsyn, como la forma creativa más importante para enfrentarse a la experiencia stalinista. Podemos encontrar novelas de la gran tradición en Sicilia, Siete Catopardo de Lampedusa, en Yugoslavia, Ivo Andrić, Miroslav Lezsa, y en Turquía, también en América Latina, cuya ficción hasta entonces desconocida fuera de sus fronteras, deslumbró al mundo literario a partir de los años 50. La novela, que fue inmediatamente reconocida como una obra maestra en el mundo entero, vino de Colombia, un país que la mayoría de la gente instruida del mundo desarrollado tenían problemas para ubicar en el mapa antes de que se identificara con la cocaína. 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez. Puede que el auge de la novela judía en varios países, especialmente en Estados Unidos e Israel, refleje el trauma excepcional de este pueblo a causa de la experiencia de la época hitleriana, con la que directa o indirectamente los escritores judíos sentían que debían ajustar cuentas. El declive de los géneros clásicos en el gran arte y en la literatura no se debió en modo alguno a la carencia de talento, porque aunque sepamos poco acerca de la distribución de las capacidades excepcionales entre los seres humanos y acerca de su variación, resulta más razonable suponer que hay rápidos cambios en los incentivos para expresarlas, o bien de los medios en los que se expresa, o en la motivación para expresarse de una manera determinada, más que en la cantidad de talento disponible. No existe ninguna razón para presumir que los toscanos de nuestros días posean menos talento, ni siquiera que posean un sentido estético menos desarrollado, que en el siglo del Renacimiento florentino el talento artístico abandonado las antiguas formas de expresión. La muerte de la vanguardia, porque aparecieron formas nuevas atractivas o gratificantes, como sucedió cuando en el período de entreguerras jóvenes compositores de vanguardia como Auric y Brittin se sintieron tentados a escribir bandas sonoras de película en vez de cuartetos de cuerda. Gran parte del dibujo y la pintura rutinarios fueron reemplazados por la cámara fotográfica que, por poner un ejemplo, acaparó casi en exclusiva la representación de la moda. La novela por entregas, un género agonizante en el período de entreguerras, tomó nuevo ímpetu en la era de la televisión con los culebrones, el cine,
quedaba mucho más campo a la creatividad individual tras el hundimiento del sistema de producción industrial que el de los estudios de Hollywood, y a medida que grandes sectores del público quedaban en casa para ver la televisión y más tarde el video, ocupó el lugar que antes tenían la novela y el teatro. Por cada amante de la cultura que podían mencionar 2 obras teatrales de al menos 5 autores vivos, había 50 capaces de enumerar los títulos de las principales películas de 12 o más directores de cine. Era natural, solo el estatus social atribuido a una alta cultura pasada de moda impidió una decadencia más rápida de sus géneros tradicionales. No obstante, hubo 2 factores todavía más importantes para su declive. El primero fue el triunfo universal de la sociedad de consumo. A partir de los años 70, las imágenes que acompañaban a los seres humanos en el mundo occidental, y de forma creciente incluso en las zonas urbanas del tercer mundo, desde su nacimiento hasta su muerte, eran las que anunciaban o implicaban consumo, o las dedicadas al entretenimiento comercial de masas. Los sonidos que acompañaban la vida humana, dentro y fuera de casa, eran los de la música pop comercial. Comparado con estos, el impacto del gran arte, incluso entre las personas cultas, era meramente ocasional, en especial desde que el triunfo del sonido y la imagen propiciado por la tecnología desplazó al que había sido el principal medio de expresión de la alta cultura, la palabra impresa, exceptuando las lecturas de evasión, novelas rosa para mujeres, novelas de acción de varios tipos para hombres y quizás en la era de la liberación algo de erotismo o de pornografía. Los lectores serios de los libros con otros fines que los puramente profesionales o educativos eran una pequeña minoría. Aunque la revolución educativa incrementó el número de lectores en términos absolutos, el hábito de la literatura decayó en los países de teórica alfabetización total, cuando la letra impresa dejó de ser la principal puerta de acceso al mundo, más allá de la comunicación oral. A partir de los años 50, la literatura dejó de ser, incluso para los niños de las clases cultas del mundo occidental rico, una actividad tan espontánea como había sido para sus padres. Las palabras que dominaban las sociedades de consumo occidentales ya no eran las palabras de los libros sagrados, ni tampoco las de los escritores laicos, sino las marcas de cualquier cosa que pudiera comprarse. El derrumbamiento. Estaban impresas en las camisas o adosadas a otras prendas de vestir, como conjuros mágicos con los que el usuario adquiriría el mérito espiritual del generalmente joven estilo de vida que estos nombres simbolizaban y prometían. Las imágenes que se convirtieron en los íconos de estas sociedades fueron las de los entretenimientos de masas y el consumo masivo. Estrellas de la pantalla y latas de conservación. No es de extrañar que en los años 50, en el corazón de la democracia consumista, la principal escuela pictórica claudicase ante creadores de imágenes mucho más poderosos que los del arte anticuado. El pop art, Warhol, Lichtenstein, Rauschenberg, Oldemore, dedicó su tiempo a reproducir con la mayor objetividad y precisión posibles las trampas visuales del comercialismo estadounidense. Latas de sopa, banderas, botellas de Coca-Cola, Marilyn Monroe. Insignificantemente como arte en el sentido que tenía el término en el siglo XIX. Esta moda reconocía, no obstante, que el mercado de masas basaba
su triunfo en la satisfacción de las necesidades tanto espirituales como materiales de los consumidores, algo de los que las agencias de publicidad habían sido vagamente conscientes cuando centraban sus campañas en vender no el bistec sino el chisporroteo, no el jabón sino el sueño de la belleza, no latas de sopa sino felicidad familiar. A partir de los años 50 estuvo cada vez más claro que todo aquello que tenía lo que podría llamarse una dimensión estética, una creatividad popular, ocasionalmente activa pero casi siempre pasiva, que los productores debían competir para ofrecer. Los excesos barrocos en los diseños de automóviles en el Detroit de los 50 tenían este propósito y en los 70 unos pocos críticos inteligentes empezaron a investigar lo que antes había sido rechazado y desestimado como comercial o carente de valor estético, en especial lo que atraía al hombre y la mujer de la calle Bingham, 1971, los intelectuales al viejo estilo, descritos ahora como elitistas, una palabra que adoptó con entusiasmo el nuevo radicalismo de los 70. Habían menospreciado a las masas, a las que venían como receptores pasivas de lo que la gran empresa quería que comprasen. Sin embargo, los años 50 demostraron, en especial con el triunfo del rock in it rock, un idioma de adolescentes derivado del blues urbano de los guetos negros de Estados Unidos, que las masas sabían o, por lo menos, distinguían lo que les gustaba la industria discográfica, que se enriqueció con la música rock. Ni la creo ni mucho menos la planeo, sino que la recogió de los aficionados y de los observadores que la descubrieron. Sin duda la corrompió al adoptarla. El arte, si es que se puede emplear dicho término, más como sostenía el populismo que compartían el mercado y radicalismo antilitista. Lo importante no era distinguir entre lo bueno y lo malo, lo elaborado y lo sencillo, sino a lo sumo entre lo atraía a más o menos gente. Esto dejaba poco espacio al viejo concepto del arte. Otra fuerza más poderosa estaba minando el gran arte, la muerte de la modernidad que desde fines del siglo XIX había legitimado la práctica de una creación artística no utilitaria y servía de justicia a los artistas en su afán de liberarse de toda restricción. La muerte de la vanguardia. La innovación había sido su esencia, haciendo una analogía con la ciencia y la tecnología. La modernidad presuponía que el arte era progresivo y por consiguiente que en el estilo de hoy era superior al de ayer. Había sido por definición el arte de la vanguardia, un término que entre el vocabulario de los críticos hacia 1880, es decir, el arte de unas minorías que en teoría aspiraban a llegar a las mayorías, pero que él practicaba se congratulaban de no haberlo logrado aún. Cualquiera que fuese la forma específica que adoptase, la modernidad se nutría del rechazo de las convenciones artísticas y sociales de la burguesía liberal del siglo XIX y de la percepción de que era necesario crear un arte que de algún modo se adecuase a un siglo XX, social y tecnológicamente revolucionario, al que no convenía el arte y el modo de vivirla de la reina Victoria, del emperador Guillermo y del presidente Theodore Roosevelt. Véase la era del imperio en el capítulo 9. En teoría, muchos objetivos estaban asociados
El cubismo era a la vez un rechazo y una crítica de la pintura representativa victoriana y una alternativa a ella, así como una colección de obras de arte realizadas por artistas y para sí mismos. En la práctica, ambos conceptos no tenían que coincidir, como el deliberado nihilismo artístico del urinario de Marcel Duchamp y el Dada habían demostrado mucho antes. No pretendían ser ningún tipo de arte, sino un antiarte. En teoría, los valores sociales que buscaban los artistas modernos en el siglo XX y las formas de expresarlos en palabra, sonido, imagen y forma debían confundirse mutuamente, como ocurría en la arquitectura moderna, que era en esencia un estilo para construir utopías sociales en formas presuntamente adecuadas para ello. Tampoco aquí tenían en la práctica una conexión lógica la forma y la sustancia. ¿Por qué? Por ejemplo, la ciudad radiante Cité Rise de Le Corbusier había de consistir en edificios elevados con los techos planos y no en punta. En cualquier caso, como hemos visto, en la primera mitad del siglo la modernidad funcionó, la debilidad de sus fundamentos teóricos pasó desapercibida al estrecho margen que existía hasta los límites del desarrollo permitido por sus fórmulas, por ejemplo, la música dodecafónica o el arte abstracto. Todavía no se había cruzado. Su estructura se mantuvo intacta pese a sus contradicciones o fisuras potenciales. La innovación formal de vanguardia y la esperanza social aún seguían enlazadas por la experiencia de la guerra. La crisis y la posible revolución a escala mundial, la era antifascista pospuso la reflexión, la modernidad todavía pertenecía a la vanguardia y a la oposición, excepto entre los diseñadores industriales y las agencias de publicidad no habían ganado. Salvo en los regímenes socialistas, compartió la victoria sobre Hitler. La modernidad en el arte y en la arquitectura conquistaron los Estados Unidos, llenando las galerías y las oficinas de las empresas prestigio de expresionistas abstractos, poblando los barrios financieros de las ciudades norteamericanas, conociendo símbolos del estilo internacional. Alargadas cajas rectangulares apuntando hacia lo alto, no tanto rascando el cielo como aplanando sus techos contra él con gran elegancia, como el edificio Saint Grand de Metz. El derrumbamiento. Van der Rohe, o bien subiendo más alto como en el World Trade Center, ambos en Nueva York. En el viejo continente se seguía hasta cierto punto la tendencia norteamericana, que ahora se inclinaba a asociar la modernidad con los valores occidentales, la abstracción, el arte no figurativo en las artes visuales y la modernidad en la arquitectura se hicieron parte, a veces la dominante de la escena cultural establecida, e incluso renació parcialmente en países como el Reino Unido, donde parecía haberse estancado. Por contra, desde finales de los 70 se fue manifestando una marcada reacción contra esto, que en los años 80 se puso de moda bajo etiquetas tales como posmodernidad. No era tanto un movimiento como la negación de cualquier criterio preestablecido de juicio y valoración de las artes, o de hecho, la posibilidad de realizarlos. Fue en la arquitectura donde esta reacción se dejó sentir y ver por primera vez, coronando los rascacielos con frontispicios chipblindados, tanto más provocativos por el hecho de ser construidos por el propio coinventor del término, estilo internacional
Philip Johnson, 1906, los críticos para quienes la línea del cielo creada espontáneamente en Manhattan había sido el modelo moderno de ciudad, descubrieron las virtudes de la desvertebración de Los Ángeles, un desierto de detalles sin forma, el paraíso o el infierno de aquellos que hicieron lo que quisieron, irracional como era. La arquitectura moderna se regía por criterios estético-morales, pero en adelante las cosas ya no eran ser así. Los logros del movimiento moderno en la arquitectura habían sido impresionantes a partir de 1945, construidos los aeropuertos que unían al mundo, sus fábricas, sus edificios de oficina y cuantos edificios públicos habían sido preciso erigir, capitales enteras en el tercer mundo, museos, universidades y teatros en el primero. Presidió la reconstrucción masiva y global de las ciudades en los años 60, puesto que las innovaciones técnicas que permitían realizar construcciones rápidas y baratas dejaron huella incluso en el mundo socialista. No caben demasiadas dudas de que produjo gran número de edificios muy bellos e incluso obras maestras, pero también un buen número de edificios feos y muchos hormigueros inhumanos, impersonales. Las realizaciones de la pintura y escultura modernas de posguerra fueron incomparablemente menores y casi siempre inferiores a sus predecesores de entreguerras, como demuestra la comparación del arte parisino de los 50 con el de los años 20. Consistían sobre todo en una serie de trucos cada vez más elaborados, mediante los cuales los artistas intentaban dar a sus obras una marca inmediatamente reconocible en una sucesión de manifestados de desesperación o de abdicación frente a la inundación de no arte, pop art, art brut de Dubuffet y similares, que sumergió al artista a la vieja usanza en la asimilación de garabatos, trozos y piezas, o de gestos que reducían ad absurdum el arte adquirido como una mercancía para invertir, y sus coleccionistas, como cuando se añadía un nombre individual a un montón de ladrillos o de tierra, arte minimalista, o se intentaba evitar que se convirtiera en total mercancía haciéndolo perecedero. Performances. Un aroma de muerte próxima emanada de estas vanguardias. El futuro ya. La muerte de la vanguardia. No era suyo, aunque nadie sabía de quién era. Eran inconscientes más que nunca de que estaban al margen comparado con la auténtica revolución en la percepción y en la representación logradas gracias a la tecnología por quienes buscaban hacer dinero, las innovaciones formales de los bohemios de estudio que habían sido siempre un juego de niños, que eran las imitaciones futuristas de la velocidad en los óleos comparadas con la velocidad real, o incluso con poner una cámara cinematográfica en una locomotora, algo que estaba al alcance de cualquiera. ¿Qué eran los conciertos experimentales de composiciones modernas con sonidos electrónicos que cualquier empresario sabía que resultaban letales para la taquilla, comparados con la música rock que había convertido el sonido electrónico en música para los millones? Si todo el gran arte estaba segregado en huetos, ¿podía la vanguardia ignorar que sus espacios en él eran minúsculos y menguantes, como lo conformaba cualquier comparación de las ventas de Chopin y de Schubert? Con el auge del arte pop, incluso
incluso el mayor baluarte de la modernidad en las artes visuales, la abstracción perdió su hegemonía, la representación volvió a ser legítima. La posmodernidad, por consiguiente, atacó tanto a los estilos autocomplacidos como a los agotados, o mejor, atacó las formas de realizar las actividades que tenían que continuar realizándose en un estilo u otro, como la construcción y las obras públicas, a la vez que las que no eran indispensables en sí mismas, como la producción artesanal de pinturas de caballet para su venta particular. Por ello sería engañoso analizar como una tendencia artística al modo del desarrollar de las vanguardias anteriores. En realidad, sabemos que el término posmodernidad se extendió en toda clase de campos que no tenían nada que ver con el arte. En los años 90 se clasificaba de posmodernos a filósofos, científicos sociales, antropólogos, historiadores y a practicantes de otras disciplinas que nunca habían tenido a tomar prestada su terminología de las vanguardias artísticas, ni tan siquiera cuando estaban asociados a ellas. La crítica literaria, por supuesto, lo adoptó con entusiasmo. De hecho, la moda posmoderna, propagada con distintos nombres, deconstrucción, postestructuralismo, etc., entre la inteligencia francófona se abrió camino en los departamentos de literatura de los Estados Unidos y de ahí pasó al resto de las humanidades y las ciencias sociales. Todas estas posmodernidades tenían en común un escepticismo esencial sobre la existencia de una realidad objetiva y la posibilidad de llegar a una comprensión consensuada de ella por medios racionales. Todo tendía a un relativismo radical. Todo, por tanto, cuestionaba la esencia de un mundo que descansaba en supuestos contrarios, a saber, el mundo transformado por la ciencia y por la tecnología basada en ella, y la ideología de progreso que lo reflejaba. En el capítulo siguiente abordaremos el desarrollo de extraña, aunque no inesperada, contradicción. Dentro del campo más restringido del gran arte, la contradicción no era la extrema, puesto que, como hemos visto, la era del imperio, en el capítulo 9, las vanguardias modernas ya habían extendido los límites de lo que podía llamarse arte, o por lo menos de los productos que podían venderse, arrendarse o enegarse provechosamente como arte. El derrumbamiento. Casi hasta el infinito, lo que la posmodernidad produjo fue más bien una separación mayoritariamente generacional entre aquellos a quienes repelía lo que consideraban la frivolidad nihilista de la nueva moda y quienes pensaban que tomarse las artes en serio eran tan solo una reliquia más del pasado que había de malo. Se preguntaban en los desechos de la civilización camuflados en plástico que tanto enojaban al filósofo social Jürgen Habermas, último vástago de la famosa escuela de Frankfurt, Hunde 1988. La posmodernidad no estaba, pues, confinada a las artes. Sin embargo, había buenas razones para que el término surgiera primero en la esencia artística, ya que la esencia misma del arte de vanguardia era la búsqueda de nuevas formas de expresión para lo que no se podía expresar en términos del pasado, a saber, la realidad del siglo XX. Esta era una de las dos ramas del gran sueño de este siglo. La otra era la búsqueda de la transformación
radical de esta realidad. Las dos eran revolucionarias en diferentes sentidos de la palabra, pero las dos se referían al mismo mundo. Ambas coincidieron de alguna manera entre 1880 y 1900, y de nuevo entre 1914 y la derrota del fascismo, cuando los talentos creativos fueron tan a menudo revolucionarios o por lo menos radicales en ambos sentidos. Normalmente, aunque no siempre en la izquierda, ambas fracasarían, aunque de hecho tan modificado el mundo del año 2000 tan profundamente que sus huellas no podían borrarse. Mirando atrás, parece evidente que el proyecto de una revolución de vanguardia estaba condenado a fracasar desde el principio, tanto por su arbitrariedad intelectual como por la naturaleza de modo de producción que las artes creativas representaban en una sociedad liberal burguesa. Casi todos los manifiestos mediante los cuales los artistas de vanguardia anunciaron sus intenciones en el curso de los últimos 100 años, que demuestran una falta de coherencia entre fines y medios, entre el objetivo y los métodos para alcanzarlo. Una inversión concreta de la novedad no es necesariamente consecuencia del rechazo deliberado de lo antiguo. La música que evita deliberadamente la tonalidad no es necesariamente la música serial de Schubert, basada en la permutación de las 12 notas de la escala cromática, ni tampoco es este el único método para obtener música serial. Así tampoco la música serial es necesariamente atonal. El cubismo, a pesar de su atractivo, no tenía ningún tipo de fundamento teórico racional. De hecho, la decisión de abandonar los procedimientos y reglas tradicionales por otros nuevos fue tan arbitraria como la elección de ciertas novedades. El equivalente de la modernidad en el ajedrez, la llamada escuela hipermoderna de jugadores de los años 20, Reti, Gruffudd, Nisowitz, etc., no propuso cambiar las reglas del juego, como hicieron otros. Reaccionaban pura y simplemente contra las convenciones. La escuela clásica de Tarras, explotando las paradojas, escogiendo aperturas poco convencionales después de uno en el juego de las blancas, agoniza. La muerte de la vanguardia, y observando más que ocupando en el centro del tablero, la mayoría de los escritores, y en especial los poetas, hicieron lo mismo en la práctica. Siguieron aceptando los procedimientos tradicionales, por ejemplo, empleando el verso con rima y metro donde creían apropiado y rompían con las convenciones en otros aspectos. Kafka no era menos moderno que Joyce porque su prosa fuera menos atrevida. Es más, donde el estilo moderno afirmaba tener una razón intelectual, por ejemplo, como expresión de la era de las máquinas o más tarde de los ordenadores. La conexión era puramente metafórica. En cualquier caso, él intentó asimilar la obra del arte en la era de su reproductibilidad técnica. Benjamin, 1961. Esto es de creación más cooperativa que individual, más técnica que manual. Con el viejo modelo del artista creativo individual, que solo reconocía su inspiración personal, estaba destinado al fracaso. Los jóvenes críticos franceses que en los años 50 desarrollaron una teoría del cine como el trabajo de un solo autor creativo, el director, en virtud sobre todo de su pasión por las películas de serie B de Hollywood de los años 30 y 40. Habían del trabajo para el fundamento de aquellos cuya tarea es llenar las tardes en las pantallas públicas y privadas
o producir alguna sucesión regular de obras de consumo intelectual, tales como diarios o revistas. Los talentos que adoptaron las formas creativas características del siglo XX, que en su mayoría eran productos o subproductos para el consumo de masas, no eran inferiores a los del modelo burgués del siglo XIX, pero no podían permitirse el papel clásico del artista solitario. Su único vínculo directo con sus predecesores clásicos se producía en ese limitado sector del gran arte que siempre había funcionado de manera colectiva. La escena, si Akira Kurosawa, 1910, Luchino Visconti, 1906 a 1976, o Sergei Eisenstein, 1898-1948, por citar tan solo 3 nombres de artistas verdaderamente grandes del siglo. Todos con una formación teatral hubieran querido crear a la manera de Flaubert, Courbet o Disquet, ninguno hubiese llegado muy lejos. No obstante, como observó Walter Benjamin, la era de la reproductibilidad técnica no solo transformó la forma en que se realizaba la creación, convirtiendo las películas y todo lo que surgió de ellas, televisión, video, en el arte central del siglo, sino también la forma en que los seres humanos percibían la realidad y experimentaban las obras de creación. No era ya por medio de aquellos actos de culto y de oración laica, cuyos templos eran los museos, galerías, salas de conciertos y teatros públicos, tan típicos de civilización burguesa del siglo XIX. El turismo que ahora llenaba dichos establecimientos con extranjeros más que con sus nacionalidades, y la educación eran los últimos baluartes de este tipo de consumo del arte. Las cifras absolutas de personajes que vivían estas experiencias eran obviamente mucho mayores que en cualquier momento anterior, pero incluso la mayoría de quienes tras abrirse paso a codazos en los Uffizi florentinos para poder contemplar la primavera, se mantenían en un silencio reverente, o de quienes se emocionaban leyendo a Shakespeare como parte de sus civilizaciones para un examen, por lo general es en un universo perceptivo diferente, el derrumbamiento. Abigarrado y heterogéneo, las impresiones sensitivas, incluso las ideas, podían llegarle simultáneamente desde todos los frentes, mediante una combinación de titulares e imágenes, textos y anuncios en la página de un diario, el sonido en los auriculares mientras el ojo pasa revista de la página mediante la justaposición de imagen, voz, letra y escrita y sonido. Todo ello asimilado periféricamente, a menos que por un instante algo llamase su atención. Esta había sido la forma que durante mucho tiempo la gente de ciudad había venido experimentando la calle, en donde tenían lugar ferias populares y entretenimientos circenses, algo con que los artistas y críticos estaban familiarizados desde el romanticismo. La novedad consistía en que la tecnología impregnada del arte de la vida cotidiana, privada o pública. Nunca antes había sido tan difícil escapar de una experiencia estética. La obra de arte se perdía en una corriente de palabras, de sonidos, de imágenes, en el entorno universal de lo que un día abriríamos llamado arte. Podría seguir llamándose así, para quienes, aunque se preocupaban por estas cosas, las grandes obras duraderas todavía podían identificarse, aunque las zonas desarrolladas del mundo, las obras que habían sido creadas de forma exclusiva por un solo individuo y que podían identificarse solo con él, se hicieron cada vez más marginales, y lo mismo pasó con la excepción de los edificios, con las obras de creación o construcción que no habían sido diseñadas para la reproducción.
¿Podía el arte seguir siendo juzgado y calificado con las mismas pautas que regían la valoración de estas materias en los grandes días de la civilización burguesa? Sí y no. Medir el mérito por la cronología nunca había convenido al arte. Las obras de creación nunca habían sido mejores simplemente porque fueran antiguas, como pensaron en el Renacimiento, o porque fuesen más recientes que obras, como sostenían los vanguardistas. Este último criterio se convertía en absurdo a finales del siglo XX, al mezclarse con los intereses económicos de las industrias de consumo que obtenían sus beneficios del corto ciclo de la moda, con ventas instantáneas y en masa de artículos para un buen uso breve e intenso. Por otro lado, en las artes todavía era posible y necesario aplicar la distinción entre lo serio y lo trivial, entre lo bueno y lo malo, la obra profesional y la del aficionado, tanto más necesario por cuanto había partes interesadas que negaban tales distinciones, aduciendo que el mérito solo podía medirse en virtud de las cifras de venta, o que eran elitistas, o bien sosteniendo, como los posmodernos, que no podían hacerse distinciones objetivas de ningún tipo. En realidad, solamente los ideólogos o los vendedores defendían en público estos puntos de vista absurdos, mientras que en privado la mayoría de ellos sabía distinguir entre lo bueno y lo malo. En 1991, un joyero británico que tenía gran éxito en el mercado de masas provocó un gran escándalo al admitir en una coherencia ante hombres de negocios que sus beneficios procedían de vender basura a gente que no tenía gusto para nada mejor. El joyero, a diferencia de los teóricos posmodernos, sabía que los juicios de calidad formaban parte de la vida, pero si tales juicios eran todavía posibles, tenían aún significado la muerte de la vanguardia, mundo en que para la mayoría de los habitantes de las zonas urbanas, las zonas esferas de la vida y el arte de la emoción generaba desde dentro y la emoción generaba desde fuera, o el trabajo y del ocio eran cada vez menos diferenciales, o dicho de otra forma, eran aún más importantes fuera de los circuitos cerrados de la escuela y la academia en que gran parte de las artes tradicionales gustaban refugio. Resulta difícil contestar, puesto que el mero intento de responder o de formular tal pregunta puede presuponer la respuesta. Es fácil escribir la historia de jazz o discutir sus logros en términos similares a los que se aplican a la música clásica. Si tomamos en cuenta la diferencia considerable en el tipo de sociedad, el público y la incidencia económica de este tipo de arte, no está claro en cambio de que este procedimiento sea aplicable a la música rock, aunque también proceda de la música negra estadounidense. El significado de los logros de Charlie Parker y de Louis Armstrong o su superioridad sobre sus contemporáneos es algo claro, o puede serlo. Sin embargo, parece bastante más difícil para alguien que no había identificado su vida con un sonido específico escoger este o aquel grupo de rock de entre el enorme aluvión de música que ha pasado por el Valle del Rock. En los últimos 40 años, Billie Holiday ha sido capaz, al menos hasta el momento de escribir estas páginas, de comunicarse con oyentes que nacieron mucho después de su muerte. ¿Puede alguien que no haya sido contemporáneo de los Rolling Stones sentir algo parecido al apasionado entusiasmo que despertó ese grupo a medio de los años 70? ¿Qué parte de la pasión por una imagen o un sonido de hoy se basa en la asociación? Es decir, no en que la canción sea admirable, sino en el hecho de que es nuestra canción. No podemos decidirlo, el papel que tendrá las artes actuales en el siglo XXI, e incluso su misma supervivencia resulta ser algo oscuro. Este no es el caso respecto del papel de las ciencias.